Introducción a la teoría de la medición. ¿Qué es la medición? La medición es el proceso de asignar números u otros símbolos a las propiedades de los objetos o eventos según ciertas reglas. La medición nos permite cuantificar y comparar las magnitudes de las cosas que nos interesan. ¿Por qué es importante la medición? La medición es fundamental para el avance del conocimiento científico y tecnológico. La medición nos permite describir, analizar y explicar los fenómenos naturales y sociales. La medición también nos permite evaluar el rendimiento, la calidad y la eficiencia de los sistemas y procesos. ¿Qué es la teoría de la medición? La teoría de la medición es el conjunto de principios, métodos y criterios que rigen el diseño, la realización y la interpretación de las mediciones. La teoría de la medición nos ayuda a responder preguntas como: ¿qué propiedades podemos medir y cómo? ¿Qué tipo de escalas podemos usar para representar los resultados de las mediciones? ¿Qué tan precisas y confiables son nuestras mediciones? ¿Qué tan válidas y útiles son nuestras mediciones para los fines que las usamos? Tipos de escalas de medición. Según el nivel de información que proporcionan, las escalas de medición se pueden clasificar en 4 tipos. 1. Escala nominal. Solo indica si los objetos o eventos son iguales o diferentes en una propiedad. Ejemplo: el género, el color, el tipo de sangre. 2. Escala ordinal. Indica el orden o el rango de los objetos o eventos en una propiedad. Ejemplo: el nivel educativo, la preferencia, la intensidad del dolor. 3. Escala de intervalo. Indica la distancia o la diferencia entre los objetos o eventos en una propiedad. Ejemplo: la temperatura, el año, el coeficiente intelectual. 4. Escala de razón. Indica la proporción o el cociente entre los objetos o eventos en una propiedad. Ejemplo: la longitud, el peso, el tiempo. Propiedades de las escalas de medición. Cada tipo de escala de medición tiene ciertas propiedades matemáticas que determinan qué operaciones se pueden realizar con los números asignados y qué tipo de análisis estadístico se puede aplicar. Estas propiedades son: 1. Identidad. Todos los tipos de escalas tienen esta propiedad. Significa que cada número asignado representa un valor único y distinto de la propiedad medida. 2. Orden. Las escalas ordinales, de intervalo y de razón tienen esta propiedad. Significa que los números asignados reflejan un orden jerárquico o secuencial de la propiedad medida. 3. Magnitud. Las escalas de intervalo y de razón tienen esta propiedad. Significa que los números asignados indican la cantidad o el grado de la propiedad medida. 4. Origen verdadero. Solo las escalas de razón tienen esta propiedad. Significa que existe un punto cero absoluto que representa la ausencia total de la propiedad medida. Desarrollo histórico de los enfoques de la medición en psicología. La teoría de la medición psicológica es el conjunto de métodos, técnicas y teorías que se utilizan para medir las variables psicológicas de las personas. Esta teoría se ha desarrollado a lo largo de la historia en diferentes momentos o épocas, que se pueden resumir en 3: el idealismo platónico, la teoría del escalamiento y la teoría representacional. El idealismo platónico es la primera época de la teoría de la medición psicológica, que se remonta a los orígenes de la filosofía y la ciencia. Según esta perspectiva, las variables psicológicas son entidades abstractas e inmutables que existen en un mundo ideal, al que solo se puede acceder mediante la razón. La medición consiste en descubrir las propiedades esenciales de estas variables y asignarles un valor numérico que las represente. Un ejemplo de esta época es la teoría de los tipos psicológicos de Platón, que clasificaba a las personas en 4 categorías según su predominio de un elemento: fuego, aire, agua o tierra. La teoría del escalamiento es la segunda época de la teoría de la medición psicológica, que surge a finales del siglo XIX y principios del XX con el desarrollo de la psicología experimental y la estadística. Según esta perspectiva, las variables psicológicas son fenómenos observables y cuantificables que se pueden ordenar según una escala de magnitud. La medición consiste en asignar un número a cada observación que refleje su posición relativa en la escala. Un ejemplo de esta época es la teoría clásica de los tests, que se basa en el concepto de error aleatorio para estimar la fiabilidad y validez de las medidas. La teoría representacional es la tercera época de la teoría de la medición psicológica, que surge a mediados del siglo XX con el avance de las matemáticas y la informática. Según esta perspectiva, las variables psicológicas son constructos hipotéticos que se pueden modelar mediante funciones matemáticas. La medición consiste en establecer una relación entre los datos observados y los parámetros del modelo que mejor los ajusten.
Un ejemplo de esta época es la teoría de respuesta al ítem, que se basa en el concepto de rasgo latente para analizar las propiedades de los ítems y las personas. La teoría representacional. Dentro de la teoría de la medición psicológica plantea los problemas de la unicidad, la representación y significación. Principio de unicidad. Se refiere a la posibilidad de establecer una correspondencia biunívoca entre los objetos empíricos y los números o símbolos que los representan. Es decir, que cada objeto tenga un único número y cada número un único objeto. Por ejemplo, si se mide el peso de una persona, se puede asignar un número en kilogramos que corresponda solo a esa persona y viceversa. Principio de representación. Se refiere a la adecuación entre el atributo real que se mide y el sistema numérico o simbólico que se utiliza para representarlo. Es decir, que los números o símbolos reflejen las propiedades y relaciones del atributo medido. Por ejemplo, si se mide la inteligencia de una persona, se puede utilizar un test que tenga una escala numérica que represente el nivel de inteligencia de forma proporcional y ordinal. Principio de significación. Se refiere a la interpretación y el sentido que se le da a los números o símbolos que se utilizan para medir un atributo. Es decir, que los números o símbolos tengan un significado psicológico relevante y coherente con el atributo medido. Por ejemplo, si se mide la satisfacción laboral de una persona, se puede utilizar una escala Likert que tenga una serie de afirmaciones que expresen el grado de acuerdo o desacuerdo con diferentes aspectos del trabajo.